micrófono y la escuchamos. Sí, buenos días a todos, todas. Sí, a mí me pareció muy interesante la exposición de Boitier y yo lo que voy a plantear, recogiendo algunas cosas, pero también desde la perspectiva de que la mesa logre aspectos importantes, me parece muy importante ligar la exposición del compañero Boitier a uno de los trabajos que se presentó ayer al final, aunque todos se interrelacionan y dan luces para el trabajo, lo que se llamó el plan de, yo no me acuerdo bien lo que presentó el ingeniero Powell. Es decir, nosotros ayer vimos, ya que supongo que viene de algún tipo de trabajo anterior que tienen los colonenses respecto a un plan de desarrollo integral, que es lo que plantea Boitier, o que yo no sé cómo se le llamó ayer, pero que me parece que es importante ver dentro del planteamiento de Boitier qué cosas, por ejemplo, validan desde la perspectiva de darle, de homologar o validar o validan complementariamente las perspectivas que de diagnóstico tuvo que haber sustentado ese plan de ayer. Es decir, que logremos ver algunos aspectos fundamentales que nos vayan encaminando a resultados, a perspectivas de trabajo en la mesa social. Yo voy a señalar que, por ejemplo, de lo que plantea el compañero Boitier respecto a los problemas de Colón, a mí me quedan algunos aspectos que me parece importante, incluso que nos ayudan a guiar cuando de alguna manera él pareciera que no hay problemas tan estructurales, cuando él habla de complejos, definitivamente que son complejos, ¿no? Pero que son relacionales, sí, es que esa es una de las situaciones, ¿no? Normalmente tienes que ver de esos problemas cuáles tú tienes como fundamentales y cuáles se relacionan o se derivan de ese problema, y él señaló cuando hablaba del problema de seguridad vinculado al ingreso, al empleo, ¿no? E incluso cuando después señala y agrupa, o cuando en la gráfica aparecen, por ejemplo, ya de datos del MEF o del PNUD, o que él habla de, yo diría que al ingreso ahí habla del 22.9%, casi un cuarto de la población, cuando él habla precariedad del empleo, 12.3%, y desocupados y trabajo 10.6%, eso me sale a casi 23%, ¿no? Que es un cuarto por ciento casi de la población de Colón. Entonces, para mí eso es medular. Entonces, eso habría que verlo con el plan que se presentó ayer, pero esto me parece a mí fundamental, ¿no? El otro problema que de los 5, ¿no? Y yo seguridad lo veo, aunque es decir, ligado a problemas estructurales como el empleo, como el ingreso, ¿no? Por lo mismo que él señaló en una de las características que es la relacionalidad de los problemas, ¿no? Incluso el de vivienda, que ya él señaló que en parte que sigue siendo, pero ligado al de vivienda está todos los elementos vinculados a salud, como es la falta de agua potable, las aguas contaminadas, es decir, todo esto está totalmente vinculado. Entonces yo diría que empleo y salud, pero eso yo no quiero ver problemas como se señalan desde la perspectiva que uno puede pensar de los elementos o las variables de análisis fundamental, porque ya los colonenses llevan y tienen trabajos hechos, y este trabajo del compañero Boitier, o los que presentó el compañero Hermes ayer, que no lo pude ver completamente porque tenía acá algunas dificultades,
pero que me parece esto, lo del el ingeniero Powell, aclarado además por algunos aspectos que presentó el profesor Jované, que hubo una gráfica que yo vi así y que tiene que ver con, vinculado a ingresos también y a empleo, y a lo que acaba de señalar Boitier de el asunto de cómo, y creo que Pino en la síntesis, de cómo Colón versus Panamá y cómo sale de Colón, a pesar de su contribución al PIB, cómo va disminuyendo, pero que por otro lado tiene un gran aporte al PIB nacional. Ayer, Jované, me pareció que hubo una gráfica donde se hacía una relación del ingreso per cápita de Colón versus Panamá, y algunas cifras las ponía en rojo, y que en esa gráfica a mí me llamó la atención porque habla un problema de la concentración del ingreso, ¿no? Cuando él hablaba de que ese ingreso per cápita, me pareció en lo que vi rápidamente que era más alto Colón que Panamá. Eso tiene que ver, claro, con la concentración del ingreso y la relación de lo que es el PIB con la población, con la cantidad de población, ¿no? Entonces, eso yo no sé, ustedes lo deben de tener más claro porque yo no pude seguir totalmente la conferencia de ayer por problemas acá de otro tipo, pero que eso me parece importante. Entonces, yo lo que quería señalar es que validemos un poco, que partamos del análisis de lo que trae Boitier para determinar, ¿no?, en términos de diagnóstico con información que ya tienen los colonenses, ¿no? Ver si podemos partir desde la perspectiva social, que está sumamente vinculada a la económica, pero que veamos aquí los aspectos centrales, porque empleo e ingreso tiene que ver con la económica, pero definitivamente es un problema social y eso nos vincula a todo lo demás. Pero que el plan de desarrollo integral, a mi juicio, tiene que ser elemento de análisis en esta mesa y que vayamos validando con un aspecto que se señaló y se desarrolló mucho ayer, que es lo de la participación social. Y los actores, definitivamente lo ha señalado muy bien Boitier, ¿no? Esto para nosotros es clave, porque hay aspectos que definitivamente dependen de políticas públicas, pero también esas políticas públicas van a depender de cómo nosotros podamos articular esa gran participación social de los diferentes sectores de Colón, ¿no? Porque inclusive para la empresa privada es determinante, ¿no?, solucionar los problemas de Colón, incluso para su subsistencia desde la perspectiva de empresa. Entonces, hay aspectos en donde el movimiento social, y yo creo que lo tienen bien claro porque he visto algunos trabajos de Colón, ¿no?, el movimiento social puede definitivamente articularse en una forma muy amplia, lo que nosotros hablamos de esos sectores de los problemas que determinan la demanda social con las políticas. Pero que aquí definitivamente, como en todo el mundo, y creo que lo planteaba muy bien también el compañero, el colega Raúl Martínez ayer, de cómo se había podido lograr finalmente en México con todos los problemas que tienen a través de la articulación de ese movimiento social y que tiene que ser muy amplio, ¿no? Definitivamente, sin que signifique que los sectores trabajadores tengan que renunciar a sus demandas. No, es que aquí se articulan las demandas del sector trabajador como parte de ese movimiento social con otros sectores que además con la pandemia han profundizado la crisis económico-social, particularmente, digo, en el mundo, pero estamos hablando de Colón. Entonces, un poco por ahí era que yo quería que si nosotros podíamos articular el trabajo de esta comisión, partiendo de este análisis que hace el compañero Boitier,
sin olvidar las conferencias, por ejemplo, del compañero Hermes, de Hermes y del compañero Powell, con los trabajos que presentaron acá y que desde la perspectiva teórica también y de diagnóstico y de análisis dio el compañero Jované. Entonces a mí me parece que eso es importante para la discusión. Hay una pregunta que yo le tenía, que yo no me sé las cifras, no tengo idea, pero me pareció cuando hablaba de cantidades, de 66.000, por ejemplo, él habla, familia o persona, o personas dentro del PA, la población económicamente activa, porque a mí me pareció, si bien es alta, no me pareció tan alta si se refería a una provincia como Colón, o yo ando malísima en lo que es población, por ejemplo, ¿no? En Colón. Bien, podemos pasar a algunas otras personas y Edgardo, creo que ya está apareciendo algunas interrogantes que después puedes asumir en un tiempo posterior, o si prefieren que lo hagamos así uno por uno mientras que alguien se entusiasma por intervenir. Está intentando. Sí. ¿Alguien iba a intervenir? Sino para que Boitier reaccione a los comentarios e incluso a una de las interrogantes que dejó la compañera Nitza. O sea que aquí los tengo seccionados, así que no veo toda la lista de los que están presentes y no sé si alguno está levantando la mano. También pueden hacerlo donde está el emotico ese abajo, a la derecha, que dice reacciones o reaction, si lo tienen ahí en inglés. Y también pueden ahí señalar y ya uno también lo puede ir viendo, lo que quieran intervenir. Bueno, pareciera que ahorita no hay otra persona que quiera intervenir, así que le damos la palabra al compañero Boitier. Sí, gracias, profesora, por la intervención y el enriquecimiento al debate. Cuando nosotros veíamos la cifra, primero hay que entender que esta cifra es una cifra del gobierno nacional. Es una cifra hace parte de un informe sobre el índice de pobreza multidimensional del Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto me recuerda a una anécdota con un compañero que trabaja en aduanas, pero que era planificador en el MEF, que me decía: Boitier, yo hacía parte del gobierno del presidente Martín Torrijos, estaba el ministro Alexander, y cuando estaba Víctor Juliado, del ministro de Economía y Finanzas, y cuando Víctor Juliado, del ministro de Economía y Finanzas, nos decía que el Banco Interamericano de Desarrollo quería dar un préstamo a Panamá, pero quería ver los índices, el ministro no abordaba y nos decía nosotros: debo presentar una cifra para conseguir ese préstamo. Así que lo que nosotros hacíamos como planificador era presentarle 3 escenarios, el real más 2 ficticios, para que el ministro escogiera cuál le servía y entonces lucirlo ante el BID y procurar del BID el apoyo del Estado. Es decir, con esto quiero decir de que la información que presenté es una información del gobierno nacional. Y todos sabemos muchas veces que la información del gobierno son muy conservadoras. Muchas veces no guardan relación exactamente con la proporción de proporcionalmente con la realidad. Y a mí también me sorprendió porque no se hablaba, profesora, usando unidad de medida del hogar. La unidad de medida del individuo.
ni siquiera hacía esa distinción de población económicamente activa o no activa. Lo ponía así, sin hacer esas discriminaciones. Y a mí también me llamó la atención porque, por ejemplo, en el año 2018, cuando hicimos la huelga a Varela, nosotros compartíamos con el Ministerio de Economía y Finanzas de que el desempleo, no estamos hablando del subempleo, el desempleo en Colón estaba entre el 17 y 19%. El desempleo, 2018. El ministro de Presidencia, Álvaro Alemán, compartía ese planteamiento nuestro, pero además también compartía, reconocía que el 46% de la población trabajadora en Colón trabajaba en condiciones de precariedad. Entonces, cuando uno empieza a sumar casi 20% de desempleo en el 18, más 46% de precariedad, sume usted eso, usted va llegando al 70%. Y estamos hablando de 2018. ¿Cómo es que esa situación no se refleja en este índice, en este informe? Pero más, digamos que podamos aceptar con nuestras reservas esa cifra que nos planteó o que nos luce el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo cierto es que todas esas cifras hay que elevarla por enésima vez ahora con esta condición de pandemia. Si estábamos en 17, 18, 19% de desempleo antes de pandemia, imaginémonos, es más, de hecho, el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estaban estimando, Georgina, la del Fondo Monetario Internacional, estimaba que el desempleo en el mundo se iba a incrementar un 25%. No es que iba a haber un 25% de desempleo, sino que iba a haber un incremento al que ya había de 25%. Y lo decía en abril, mayo. En abril, mayo, no había siquiera la pandemia tocado los mercados de consumo de China. Era China la que estaba detenida, por suerte su producción no abastecía al consumidor. Pero después la cosa se invirtió. Ocurre que China, que produce, ya no puede ir al mercado a colocar su producto, porque ocurre que los mercados consumidores están afectados por la pandemia. Tocó Estados Unidos, tocó Alemania, tocó España, tocó Italia, tocó Francia, tocó América Latina. Y en América Latina, a uno de los países que más está afectando es a Panamá. ¿Por qué? Porque precisamente la economía panameña está hiper especializada con el comercio exterior. Y ahora vamos a incluso más pertinente para el caso de Colón. Es justamente Panamá y Colón las provincias más relacionadas con el comercio exterior. Y por tanto, esa situación que está afectando el comercio exterior, la economía mundial, del cual Colón depende muy elevadamente, está afectando a la provincia de Colón. Y le pongo un ejemplo, una casuística. Yo estaba ansioso de que empezara a abrir zona libre. ¿Por qué? Porque uno está viendo la situación de preocupación de la gente. Abrió zona libre. Los primeros 3 días que abrió zona libre, usted vio a la gente afuera de las tiendas formando fila. Y todos nos creamos la sensación errada de que, bueno, zona libre está lleno. Primero, el mercado más grande de zona libre no es la población panameña. El mercado más grande de zona libre, digamos, son Venezuela, Colombia, es decir, ciertos países de América Latina, que por cierto todos tienen problemas. Y con la pandemia se incrementaron allá. Pero creíamos que uno veía un dinamismo en esa zona libre que parecía un área para patinar, sin carros. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Cuando uno entraba a los locales, uno se da cuenta que los locales estaban vacíos. Obvio. Eso más que reflejar una especie de abarrotamiento de consumidores, de gente comprando en zona libre, lo que reflejaba era una medida de bioseguridad. Adentro estaba vacío porque no se permitía 2, 3, 4 personas a la vez adentro y las filas estaban afuera. Esos fueron los primeros 3 días, compañeros, compañeras. Pero cuando pasó el 4º, 5º día y de ahí hasta acá, zona libre está muerta. Y eso nos da una idea de cómo esto está afectando tremendamente a la economía colombiana y todo eso va a tener un impacto inmedible hasta ahora en, digamos, los problemas de Colón y por tanto
va a incrementar nuestros retos. Si reto se entiende como un objetivo difícil de alcanzar, váyase que ahora va a ser más difícil de alcanzar porque todas esas estadísticas de problemas se van a agravar. Se van a agravar. No sé si respondo, profesora. Profesora, ¿a satisfacción? ¿O hay algo ahí que quedó? Profesora Nitza. No, gracias. Sí, yo creo que definitivamente, además tenía que estar relacionada con la PEA, pienso yo, ¿no? Con sacarle la precariedad del empleo y desocupado tenía que estar vinculada con la población económicamente activa y no con toda la población. Y yo recuerdo, porque yo sí leí ese informe, el del 2017, de la encuesta, del informe de la pobreza multidimensional, y Colón definitivamente estaba, no me acuerdo si en primero o segundo lugar, y era uno de las provincias claves con respecto a este problema, que lógicamente es así, ¿no? Pero que sí, yo también, independientemente, y sabemos definitivamente la confianza que podemos tener o no de las cifras y de los análisis de los gobiernos, incluso amparados por la cooperación internacional, que también está determinada por prácticamente por el poder hegemónico mundial, ¿no? Es decir, la cooperación internacional tiene su mirada desde los poderes también. Entonces, pero sí, lo importante de esto es que podamos lograr, ¿no? A mí me pareció también esto de lo transitorio, ¿no? De cómo va cambiando, lógicamente, que los problemas y las causales, pero porque a mí lo que sí me preocupa es las causas, porque las causas son determinantes para determinar las propuestas de solución, ¿no? Y me llamó mucho la atención también lo de transitorio, pero además yo hacía una propuesta de que vinculáramos, porque si hay un trabajo hecho, decía, lo del plan de desarrollo integral, que no sé si así se llamó ayer, pero que Boitier lo plantea, y que a mí me parece que podríamos ir de las 5 problemas centrales que él plantea aquí: salud, vivienda, educación, empleo y seguridad, ¿no? Cómo nosotros pudiéramos, para ese plan y desde la perspectiva de la mesa social, ir priorizando, sí tomando en cuenta que lo que él señala de que definitivamente, y entiendo que en esta mesa tiene que haber mucha gente de del movimiento social colonense, esta parte del plan de desarrollo, qué aspectos podemos centrar, y lo de la participación social, que me parece a mí clave, ¿no? Es decir, los actores, además definir muy bien, claramente dentro de esto, los actores, que yo planteaba que también debe ser con un carácter y una amplitud bien grande, pero de compromiso definitivamente. Ok, dos formas hay para participar acá en el debate, en el intercambio de las ideas, ¿no? Una es por la vía del chat y la otra es así directamente, probablemente como lo ha hecho la compañera Nitza. En el chat, la compañera Melanie Gittens ha hecho un escrito, pero creo que estamos con tiempo suficiente. Yo invitaría a que la compañera Melanie pudiera hacer su planteamiento directamente al resto de la mesa. A ver si la compañera Melanie se conecta. Ok. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, pero no la vemos. ¿Ahora? Sí, ahora sí.
Así le decía que... Puede bajar un poquito la pantalla para que... ¿Sí puedo? Puede bajarlo un poquito. Eso. Ahora sí estamos mejor. Sí, buenos días, compañeros. Es un placer compartir con ustedes los planteamientos que ha hecho el compañero Goitier. Él hablaba de 30 pandillas que hay a nivel de Colón. En realidad no son 30 pandillas nada más, son 40 pandillas. Y como dicen que con la situación que está pasando, posiblemente sean muchas más. Y yo decía también, señalar que en cuanto a la corrupción, debemos establecer un sistema de denuncia pública, de manera que las quejas y respuestas puedan ser conocidas por todos los ciudadanos. Y no solamente que sean conocidas, sino que de manera conjunta hagamos las demandas necesarias. Esto se logra con una verdadera organización comunitaria. En cuanto al problema de desempleo, tenemos los planes de emergencia que se están dando, que se han dado siempre por medio de los diferentes gobiernos, donde tenemos a muchas de nuestras mujeres trabajando temporalmente, pero nosotros debemos de empoderar a las mujeres, que no se sientan que ellas dependen de X dirigente o líder que la apoya o en las organizaciones donde ellas participan de manera temporal. Lo que queremos para nuestras mujeres, que ellas se empoderen, que ellas se preparen para poder aplicar a las plazas de empleo que tiene nuestra provincia y las que vamos a poder lograr si en realidad logramos ejecutar lo que es este plan de desarrollo para Colón. Así que creemos que podemos hacer y podemos lograr si hacemos este trabajo en conjunto, si logramos empujar este plan de desarrollo para Colón, podemos ayudar a esa población, la población, los adultos mayores, que es una población que no se habla mucho, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños. Así que pienso que tenemos un trabajo que ya, como dice la persona que me antecedió, es un trabajo que ya se ha hecho, ya nos hemos reunido como sociedad civil, muchas organizaciones, asociaciones, una de ellas la Asociación de Trabajo Social, en donde nosotros tenemos una gran cantidad de profesionales que podíamos participar en todo este plan. Así que este es mi aporte y siento yo que esta es una oportunidad para que Colón pueda resurgir. Gracias. Muchas gracias, compañera Melanie. Aquí nos surge, bueno, en primer lugar, creo que es evidente que la organización comunitaria, la organización desde la base, está aquí como una prioridad. O sea, dentro de los retos está eso planteado así como quien dice de manera transversal. En cualquiera de los retos aparece eso que debe ser una condición necesaria. Lo que sí deberíamos estar entonces aquí es, estaríamos de acuerdo todos con que la priorización que hace el compañero Goitier es la que coincidimos todos en que es la priorización que hay que hacer de los retos, es decir, a cuáles abordamos primero o a cuáles abordamos con más fuerza porque pensamos que son los más claves dentro de los claves que podemos considerar. Creo que eso es importante en un ejercicio que nos debe llevar a ir configurando lo que sería ese plan, ¿verdad? ¿Qué atacamos primero? ¿Qué atacamos con más? En el día de ayer
el compañero Hermes, que ya le paso la palabra también inmediatamente. Por lo menos en lo personal me dejó una idea. O sea, a los jóvenes no se le dan opciones de educación. Y también, por lo que estuve escuchando, cuando hay opciones de educación es para empleos precarios. Entonces también aquí la educación y los empleos tienen que ser para empleos dignos, empleos que permitan realmente salir del círculo de la pobreza y la extrema pobreza. No pueden ser empleos para seguir en la pobreza, ¿no? Así que eso debe estar. Le pasamos entonces la palabra al compañero Hermes. Sí, muy buenos días. Saludos cordiales a todos los participantes del foro en Por Colón, a todos los invitados y exponentes. En primer lugar, quisiera hacer algunas acotaciones al planteamiento del compañero Boitier para ser más sustancioso en el problema, el planteamiento del problema. Aquí se tocó por encimita el tema del subempleo, que es un fenómeno que incide en la administración pasada a través de una empresa que a mi consideración la he tomado como un experimento del sistema para ver cuál es la conducta del colonense. Y la conducta ha sido complaciente. Nosotros hemos denunciado esa situación del gobierno anterior con la empresa que desarrolla los proyectos de la universidad, o la empresa que desarrolla la reconstrucción de la Maison Blanc, hizo los trabajos de la 15 pisos, iniciando la administración anterior, y también lo del colegio Rufo Agaray. Esta empresa ha sido un experimento para los colonenses en materia de subempleo, pues es un sector de la economía que paga bien a sus trabajadores, más esta empresa no hay oficina de trabajo que le ponga regla. Ella desarrolla los proyectos de Estado de la manera que ellos creen conveniente, sin respetar medidas de seguridad, sin respetar el código de trabajo. No tienen convención colectiva con ningún sindicato, porque no permiten la asociación o la sindicalización de los trabajadores. Entonces, hemos denunciado eso en la administración pasada y lo vamos a denunciar en esta, ya estamos en proceso de hacerla, pero no se trata de que el movimiento de trabajadores solo lo haga, se trata de que la sociedad y las organizaciones nos unamos en función de no permitir que estas empresas desarrollen proyectos en nuestra provincia, porque primero, que desarrollan proyectos con materiales de muy ínfima calidad. Segundo, que tratan al trabajador con subempleos, o sea, no hacen contratos habiendo contratado con el Estado, pactado con el Estado en todos los requerimientos de desarrollo de los proyectos, pero lo desarrollan de la manera que le da la gana. Y la anterior en oficina de trabajo no hizo nada al respecto, a pesar de todas las denuncias que realizamos. Realizamos también la denuncia en la Universidad de Panamá, porque no puede ser que nos desarrollen proyectos de tal envergadura que van en beneficio de toda una comunidad y la empresa haga lo que quiera, y sea en la Universidad de Panamá donde no hagamos nada por detener este tipo de abuso y atropello a los trabajadores en ese sentido. Por otro lado, quiero manifestar de que aquí no hemos tocado tampoco el tema. Yo, mire, no soy xenofóbico. Quiero mucho al extranjero, lo estimo mucho, tengo muchos amigos, conocidos, que están, inclusive parientes míos que están en el extranjero y son extranjeros en tierra ajena. Y entiendo la condición por la cual uno sale de su país por razones políticas, económicas, sociales, personales, y son múltiples las razones que te hacen salir de tu país. Y somos solidarios con esa condición. Pero es que tenemos problemas complejos, como lo explicaba el compañero Boitier. Y en esta provincia, menos que otra, podemos aceptar que se nos desplace por razones discriminatorias raciales. Porque aquí no hay otra. Yo me paseaba a Cuatro Altos en las primeras aperturas del bloque, los bloques económicos, y me percataba de la gran cantidad de personal extranjero ocupando la plaza de trabajo en plena apertura. El primer bloque que abrió fueron los bloques de Servientrega,
y el 95%, me atrevo a asegurarlo, de los que entregan a domicilio o de delivery son extranjeros. O sea, no estamos hablando de una cuestión de xenofobia, no se me malinterprete, pero es que hay una condición de crisis de empleo en nuestra provincia. Y no nos podemos dar el lujo de renunciar a las mínimas plazas de trabajo que pueden ocupar nuestra gente. Por otro lado, Zona Libre se ha convertido también en otro foco de donde es abiertamente violada la ley y donde no se respeta el porcentaje establecido por la ley para que el 10% de extranjeros sean los que trabajen en todo centro de trabajo, no importa la actividad económica. O sea, para entrar en la parte de aporte, porque esas eran las acotaciones que quería hacer al planteamiento de Boitier para añadirle ingredientes. Sin embargo, nosotros tenemos propuestas también desde el punto de vista de desarrollo, porque ¿qué pasa? Que como manifestaba la compañera que me antecedió y el compañero Boitier, un problema va correlacionado con otro. O sea, aquí no podemos hablar de un problema económico y aislarlo del problema social. No podemos. Todo está correlacionado. Nosotros tenemos dos propuestas que queremos presentar, pero ya de forma escrita. Nosotros tenemos esos proyectos que ya lo hemos presentado, inclusive en Presidente. Y esos son proyectos que pueden alivianar el problema del desempleo, mantener nuestra provincia embellecida permanentemente y evitar el deterioro de la infraestructura pública. Y lo vamos a presentar al foro para que el foro, que sea el foro, ya no el movimiento de trabajadores 9 de enero, sino que el movimiento de trabajadores 9 de enero, abriendo nuevos caminos, se despoja de esa propuesta para hacerla del foro. Y que sea el foro que sea con mayor fuerza, que la presente y que la luche. Se trata de un plan de mantenimiento de la infraestructura pública que va a garantizar trabajo permanente y embellecimiento permanente de toda la cosa pública, por una parte. Y por otra parte, también tenemos un plan de desarrollo turístico, histórico y ecológico, que es lo que lleva verdadera riqueza a nuestra gente, porque ese turismo de resort que quieren desarrollar las élites en nuestro país, aprovechando nuestra posición geográfica y paradisíaca del Mar Caribe, no podemos dejársela solamente a ellos. El movimiento social también tiene que tener propuestas en función de desarrollar el turismo ecológico e histórico, que nuestra historia es bastante rica y sustanciosa y que el extranjero es lo que verdaderamente quiere venir a ver en nuestro país. Nuestro baile congo, nuestra comida afrodisíaca, todo lo que nosotros tenemos que ofrecer, pero eso se hace organizadamente, no con palabras ni con propuestas que solamente vengan del gobierno hacia abajo. Es el movimiento social que debe defender. Aquí se abriría la cantidad de plazas de trabajo, directas e indirectas, serían ilimitadas, porque estamos hablando de artistas que estaríamos preparando, que escenificarían la Inquisición española, la llegada de los españoles. Aquí tenemos diversas etnias, mulato, el negro, tenemos todas las condiciones para crear ese gran teatro y tenemos escenarios como lo son San Lorenzo, que ahora quiere ser secuestrado por un patronato que dirige prácticamente una élite. ¿Y quién va a desarrollar eso? ¿Quién va a aprovechar eso? Nosotros tenemos que incidir en ese tipo de propuestas que son las que van a generar trabajo. Nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes en mandarín, en inglés, en francés, porque nosotros tenemos que aspirar a recibir a esos turistas y a enriquecer nuestro acervo cultural e histórico para que eso sirva también de plataforma laboral para nuestra gente. Con eso yo voy a presentar los escritos de manera formal al lugar donde se me informe que lo haga. Con eso cierro mi intervención. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Hermes Torres, por tu aporte. Creo que aquí hay muchas maneras de decir lo importante que están viendo ustedes, bueno, y desde ayer, ¿no? Se está ya haciendo énfasis sobre eso, lo importante que es no pensar en los aspectos de manera aislada, que era la preocupación inicial de la compañera Nitza, porque aquí, así de manera muy concreta, si comenzamos a mirarlo como
sugiere la compañera Nitza, tanto lo que ha planteado la compañera Melanie como lo que ha planteado aquí el compañero Hermes, hablan de articulaciones, porque el tema de la seguridad lo están articulando a otros tipos de problemas, el empleo, el ingreso, el tema del empleo a su vez, y con jóvenes especialmente se está vinculando al tema de la cultura, al tema de la identidad. O sea, tener empleo, promover empleo es lo que nos dice acá Hermes, promover empleo, pero promoverlo consolidando una cultura que es propia de Colón. O sea, a la vez haciendo protección de eso, pero a la vez también requiere de educación. O sea, plantea... Entonces ahí estamos viendo que cultura, educación, empleo, programas se miran para que se puedan desarrollar. Y creo que eso expresa lo que ha estado inquietando aquí a la profesora Nitza, y de alguna manera expresa lo que estuvo exponiendo el compañero Goitier, que por eso no se hace tan fácil decir que, bueno, qué es lo prioritario, qué tomamos de primero, el empleo, que tomamos de primero la seguridad, que tomamos de primero, sino que cuando hablamos de uno tenemos que mirar a los otros, que es lo que acaba de hacer el compañero Hermes. Si miramos el tema del empleo, no es cualquier empleo, un empleo que además esté articulado con la cultura propia, de manera que dé identidad, porque podemos generar empleo que pueden fomentar la pérdida de identidad. Eso puede ocurrir. Pero aquí Hermes lo que está diciendo es que empleo, pero que no fomente la pérdida de identidad, sino todo lo contrario. Y que eso potencie incluso mayores posibilidades de actividades que pueda desarrollar el propio colonense. Y no esperar que se desarrollen los enclaves. Dice Magnolia, aquí bueno, a Magnolia creo que lo puede decir ella misma, a ver si Magnolia abre su micrófono y nos comparte su inquietud y su visión. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos, pero no te vemos. No, no me van a ver. Tengo la presión un poco alta, así que estoy un poquito recostada. Muy buenos días, mi nombre es Magnolia, soy trabajadora social. Comparto lo que dice mi colega Melanie. No debemos quedarnos callados ante las corrupciones, porque eso es lo que va a hacer que nos va a disminuir las plazas de empleo. Porque si hay un presupuesto para emplear, vamos a decir 100,000 personas, ellos hacen cualquier tipo de documento y dicen, bueno, sí, están las 100,000 personas, pero hay donde se llaman las botellas, las que no hacen nada y cobran. Así que debemos de estar muy pendientes de esto en este gobierno y que no ocurra. Esta es mi propuesta. Tenemos que estar pendientes, porque así nunca el desempleo se va a acabar en la provincia de Colón. Muchas gracias. Muy bien, Magnolia, concisa, concreta, directa. Ok, a ver, ¿quién más? No tengo en lista aquí no tengo en lista más. Melanie, de nuevo. Melanie, diga Melanie. Ajá. Yo siento, o me escucha, me ven, siento que en orden de prioridades, una de las que debemos atacar principalmente es la situación del desempleo que hay en la provincia. Claro, porque si tú logras minimizar eso, trae tranquilidad a muchos hogares. Y entonces el otro punto para mí sería el asunto del pandillerismo. Ahora que se ha desplazado casi a todos los que vivían en el casco de la ciudad, que vivía, ahora están en los lagos. Y ahí la situación no ha cambiado, aun cuando se han hecho diferentes tipos de estudios con esa población. Pero ¿en qué o dónde han quedado esos estudios? ¿Qué se ha logrado? Lo único que se ha logrado es revictimizar a las personas, porque llega una organización, le hace una serie de preguntas y le ofrece muchas cosas, que al final no se logra nada. Entonces,
Pienso yo que si nosotros nos organizamos y estamos vigilantes de cada cosa que se le proyecte a esa y cualquier población, nosotros nos aseguremos que se le dé un seguimiento y que eso se cumpla, podemos lograr, porque no se trata de decir, como dijo alguien hace poco, decir lo que se quiere y no accionar ante esa situación. Entonces, digo yo que sería como una de las prioridades el empleo y atacar el pandillerismo. Gracias. Gracias a ti, Melanie. Yo pienso que damos una participación adicional de Ana Barrera, también tiene algunas palabras que decir, y luego le volvemos a dar el uso de la palabra a Edgardo para reacciones de su punto de vista y todo lo que se ha planteado con respecto a lo que él inicialmente formuló. Ana, puedes abrir el micrófono. Muy buenos días a todos. Es grato estar en este foro, ¿verdad?, que se está dando por nuestra provincia de Colón. Mi nombre es Ana Elena Barrera, porque existe la profesora Ana Victoria. Mi nombre es Ana Elena Barrera. Actualmente en la Asociación de Capítulo de Colón, presidenta de la asociación, en la cual estoy oyendo los puntos que son muy interesantes, los que se están dando. Uno, lo que decía la compañera Melanie sobre el pandillerismo, ¿verdad?, en la cual sentimos que debemos de trabajar con nuestros jóvenes, y no solo con los jóvenes, sino también con la familia en sí, con el entorno familiar, porque el pandillerismo tiene muchas raíces que se dan a través del desempleo, que es un punto muy importante que tocó el compañero Boitier, el desempleo que se está dando en nuestra provincia. Ya que hemos tenido bastante atenciones debido a esto, que los jóvenes se acercan, ¿por qué? O sea, a través de la investigación, ¿por qué llegaste hasta tal punto a ser delincuente? ¿Por qué llegaste a caer en el grupo? ¿Verdad? Pero cuando nos vamos, muchos nos dicen desempleo, mucha deserción escolar, muchos puntos en sí. Entonces, bien cierto, los gobiernos que van pasando deben de tomar todo esto en cuenta, nuestra población, nuestra provincia, que es algo muy importante para nosotros. Trabajar con esa sociedad es lo que nosotros queremos, y de verdad uno de otros puntos también es el abandono a nuestros adultos mayores, que también se nos está dando. Créanos que nuestra provincia tiene un abandono total de bastante adultos mayores maltratados por la familia, y hay muchos porque no tienen el entorno familiar, no tiene ese desempleo para poder sustentar a nuestros adultos mayores. Ahorita mismo sabemos que están en el plan de 120 a los 65, pero eso no es para eso no le abarca la totalidad, lo que el adulto mayor amerita, porque acuérdense que nosotros somos jóvenes niños, pero volvemos a ser niños y necesitamos esa debida atención, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Debemos tener un salario para poder apoyar a ese adulto mayor. O sea, créame, tristemente, nuestra provincia está pasando esta situación, que es lo que nosotros estamos viviendo. Así que yo doy mi pequeño aporte sobre la situación que estamos pasando y viviendo ahorita mismo en nuestra provincia. Es la erradicación del trabajo infantil, muchos jóvenes, lo que es la educación, el pandillerismo, y darle capacitaciones a nuestros adultos, a nuestros jóvenes en la provincia, para que se puedan ellos mismos desenvolver también a través de talleres que puedan tener lo que es soldadura, ebanistería, manualidades, todo tipo de capacitaciones para que ellos el día de mañana puedan desenvolverse y poder tener un sustento. Ese es mi aporte a este foro. Muchas gracias, Ana. Raúl también está ahí en la lista de espera del uso de la palabra. A ver si Raúl nos comparte sus inquietudes o su propuesta. Raúl Candelaria.
Ahora estoy silenciado en el foro social. ¡Qué huevo! Hizo algo ahí. Dice Raúl acá que... dice Raúl acá que consideramos que es necesario que todas las fuerzas vivas de la provincia debemos aunar esfuerzos en crear un plan socioeconómico enfocado. No sé si iba a escribir algo más ahí enfocado. Lo ideal fuera que Raúl nos los dijera con sus propias palabras al resto. Buenos días. Gracias, Raúl. Vemos adelante, Raúl. Sí, te escuchamos. Señalado, compañero Boitier, siempre las políticas hacia Colón nacen de la esfera gubernamental, sin tomar en cuenta realmente al colonense. Y vemos que eso se da en todos los sentidos. Vemos cómo nuestras costas, donde la juventud ha sido abandonada prácticamente y la población ha sido abandonada prácticamente, se han creado extensiones y alternativas educativas, pero que no son consecuentes o congruentes con la población o la región. Decíamos que era necesario tomando en cuenta lo del cambio climático, que fuera necesario que se desarrollara el sector del agro, ¿verdad? Enseñando a nuestros productores a hacer mejor eficiencia del territorio, ¿verdad? Y así como toda esta medida, siento que, como decían los compañeros que nos han antecedido, que es necesario que se construya una propuesta, pero desde abajo, de los cimientos. Porque hablamos de la seguridad, pero la seguridad no se puede hacer con una medida desordenada, de que hoy un gobierno aplica una medida, dentro de un año aplica otras. Tiene que haber un esfuerzo mancomunado entre todos, utilizando a los profesionales que conocen y que viven en Colón y que pueden dar mejores luces de cómo atender el problema social de Colón. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Bueno, la profesora Nitza quería hacer otra y pasamos de una vez al compañero Boitier. Bueno, yo creo que se malinterpretó, yo estaba con la mano aquí, pero no, yo creo, a mí me encantó, por ejemplo, las propuestas de Hermes, o sea, que ya hay planteamientos hechos, como sabemos del trabajo ya amplio que ha venido desarrollando el movimiento social de Colón. Y yo creo que por ahí es que debe ir la cosa, y se han aportado muy buenas, lo que decía la compañera Melanie y la otra compañera que planteó, que son colegas mías, me parece fundamental, ¿no? Es decir, cómo interrelacionar aquí la participación social, la participación comunitaria. Y, por ejemplo, Hermes hablaba de dos proyectos, el Plan de Colonense Infraestructura Pública, el Desarrollo Turístico, Histórico y Ecológico de Colón, que los dos van muy integralmente conectados y precisamente para resolver el problema y la incorporación de los jóvenes como trabajadores, ¿no? Y yo cuando hablaba, pensaba en esa prioridad del empleo y de la salud, por ejemplo, que de alguna manera yo los veo como prioritarios. Porque yo le pregunté. También se vincula a todo el problema de vivienda, de que, como señalaba, agua potable, contaminación y vivienda, además de los elementos que señaló Hermes para, por ejemplo, el plan de desarrollo turístico, histórico y ecológico. En el plan de infraestructura pública y de vivienda que se tiene que seguir trabajando, hay personal calificado. Yo no sé, en Colón supongo que también pasa lo que pasa en general en Panamá y en Santiago, en Chitré, en todas las pequeñas ciudades también y grandes ciudades, ¿no? Que a veces, por ejemplo, para todo lo que implica esta infraestructura pública, que implica personal calificado, ¿no?
en construcción, en plomería, en electricidad, en albañilería, en ebanistería. Todo aquí requiere un trabajo calificado de buen ingreso. Y entonces eso es lo que hay que preservar, ¿no? Como de alguna manera señalaba él, y todo tipo de trabajo. Yo sí creo que en estos momentos, independientemente de lo que, como él lo planteaba, el problema incluso de los compañeros de la población a quien también tenemos que acoger de carácter migratorio, tenemos como movimiento social estar allí, la participación social, haciendo énfasis en la defensa y el cumplimiento de las leyes en cuanto a la relación de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Nuestros. Entonces es ese que eliminó. Eso me parece importante también. Él puso un ejemplo que yo lo he vivido en Panamá. A mí yo creo que no me ha llegado nadie en esto que le llaman delivery, es decir, de ir a llevarte a la casa las cosas. Nadie me ha llegado que sea panameño o panameña. Todos los que me han llegado en estos 7 meses han sido colombianos y venezolanos. Entonces, no es que no, pero ¿y a dónde están? Hay cantidad de panameños desempleados y que cayeron, y de la economía informal que están también en estos momentos sin empleo. Entonces, yo creo que tenemos que ser vigilantes de eso sin caer efectivamente en problemas xenofóbicos. No. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta, y la participación social tiene que ser también, y tiene que estar en las propuestas, ¿no?, que juega un papel en estos proyectos, en estos programas, y lo que tenga que verse con políticas públicas para también ver el problema de la corrupción, también tiene que partir de que efectivamente estén en estas propuestas, en estos programas, los miembros de la comunidad y del movimiento social. Por allí yo no quería hablar esto más. Bueno, gracias, Nitza. Bueno, perdón, Filiberto. Sí, si me permites. ¿Cómo no, Filiberto? Sí, me parece extraordinaria la presentación que se viene dando en este taller. Creo que hay un hilo o hilos conductores que hacen que todos los planteamientos y propuestas estén, como ya lo señalaba el compañero Boitier en su primera presentación, hacen que estén interrelacionados. Tenía una ligera preocupación hasta el momento en que habló el señor compañero Candelario. Es la primera intervención, al menos de lo que se me haya escapado, que se refiere a la dimensión provincial y no solamente a una dimensión urbana, citadina, como es la ciudad de Colón y su periferia inmediata. Veo en su intervención de Candelario una visión, un enfoque provincial, la visión de toda la provincia. Creo que hubo algunos énfasis anoche en las conferencias en esa dirección. Por ejemplo, cuando el joven Torres hace propuestas de proyectos, un proyecto extraordinario y sumamente atractivo, y que desde la perspectiva social, económica, política pareciera factible y viable, el de turismo histórico, turismo cultural, turismo ecológico. Él se refiere a más allá de la ciudad de Colón.
pero debe hacerse la relación con los productores agropecuarios, por ejemplo. Los productores agropecuarios, para salir del autoconsumo, de la producción para el consumo familiar propio y generar un excedente para el mercado, requiere precisamente de mercados. Un mercado que programas y proyectos como el turismo ecológico, cultural, él habló de el menú, de la cocina afrodisíaca propia de la región de Colón, ¿verdad? Los productores agropecuarios tendrían un mercado efectivamente allí, pero en la medida en que se mejore el empleo en la ciudad de Colón, la propia ciudad de Colón, en la medida en que los jóvenes se incorporen a actividades productivas y creativas también, con empleos decentes, como hablaba Joané anoche, con empleos decentes, ese es el mercado que requiere el productor agropecuario e incluso aquellos que avancen hacia otras fases de los procesos productivos, como las manufacturas, las agroindustrias, etc. Entonces yo creo que hay que prestarle mucha atención y visibilizar que lo que estamos planteando y lo que plantea el pueblo de Colón es integral de toda la provincia, con su heterogeneidad y sus riquezas. Entonces, yo creo que esa visión no debemos perderla. Incluso vincular esto como hace Torres, el joven Torres, vincularlo a formas organizativas para la producción. Por ejemplo, las cooperativas. Las cooperativas en el sector turístico, histórico, cultural, cooperativas en el sector agropecuario, cooperativas en el sector agroindustrial, incluso cooperativas al interior de las áreas urbanas. No solamente cooperativas de consumo, sino cooperativas de diversa naturaleza para precisamente generar los espacios y la calidad de esos espacios que sirvan al desarrollo, a la formación de la niñez y de los jóvenes. Entonces ese es un punto que quería rescatar de algunas intervenciones, muy puntualmente la intervención de Candelario y del joven Torres. Pero también me parece que corre a lo largo de todas las presentaciones, tanto las de anoche, las conferencias magistrales, como hoy las intervenciones, comenzando con las del compañero Boitier y luego de los participantes en el taller, como una cuestión fundamental. Lo dijo recientemente, lo han reiterado recientemente dos compañeras trabajadoras sociales, entiendo que son trabajadoras sociales. Una que se refiere al tema de la corrupción. Entonces, ¿quién va a estar vigilando que esa corrupción, etcétera, su desaparición? La organización comunitaria. Entonces, corre a lo largo de todo esto, desde lo macro hasta lo micro, corre el tema de la organización popular, de la organización comunitaria. Eso es un esfuerzo cierto que ha venido así, caminando en esa dirección el pueblo de Colombia de hace rato. Pero es necesario reubicar o repensar el tema de la organización popular, la organización comunitaria,
en las nuevas realidades del país. Las nuevas realidades del país. Cuestiones que vienen iterativamente dándose cada cierto tiempo. Ya lo decía también Boitier. Comentaba acá con mi compañera el tema de la Marcha del Hambre. 1959. 60 años. 60 años, más de 60 años. Y cada cierto tiempo los problemas, decía Boitier, se reproducen con nuevas manifestaciones en otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El problema de el poder. Cuando hablamos de empoderar, que es empoderar a los ciudadanos, decía una compañera hace un momento. Eso significa organización popular, eso significa poder popular, poder comunitario. De lo contrario, vienen los encantadores de serpientes, vienen los que nos cambian espejitos, vidrios, etcétera, fantasías, cada cierto tiempo nos generamos ilusiones y el desencanto cada vez es mayor. Para dar sostenibilidad a los cambios, a las transformaciones, a las propuestas, por muy modestas que éstas sean, para darle sostenibilidad, es a través de la organización comunitaria, de la organización popular, del poder popular. Y yo creo que a lo largo del debate de este foro por Colón, a lo largo de las discusiones de estos talleres, debe gravitar con fuerza el tema de la organización comunitaria, el tema de la organización popular, empoderar a las comunidades, a los ciudadanos, a los jóvenes, hasta a los niños, a través de actividades culturales, a través de actividades educativas, la generación de bibliotecas, pero que sean las comunidades de centros de Internet, pero que sean las comunidades las que generen eso. Entonces, para dar sostenibilidad a las transformaciones y los cambios que reclama Colón, como el conjunto del país, para darle sostenibilidad, una garantía es el poder popular. Podemos tener los planes más hermosos, pero construidos como castillos en el aire. Si no es que la organización, el poder, empoderar a las comunidades. Jované lo planteó anoche. Un plan de desarrollo, yo soy también algo de planificador, un plan de desarrollo, su viabilidad es un asunto político. Su factibilidad es un asunto económico. Jované se refirió al tema económico. ¿Dónde están los recursos? Entonces eso tiene que darlo. Ahí es donde tenemos la viabilidad política y es la organización del pueblo, la organización de las comunidades a todo lo largo y ancho de la provincia que va a garantizar que las cosas se hagan en los términos y en la medida en que la población está dispuesta a llevarlos adelante. Es lo que quería decir, repito, no perder la visión provincial. Yo sé el peso que tiene
en la problemática de Colón el peso que tiene la propia ciudad de Colón y sus alrededores, pero la visión que plantea Candelario y que está implícita en el planteamiento del joven Torres de una visión de la provincia. Y luego, en segundo lugar, el tema de la organización, en donde hay que ser imaginativos. Ese es el recurso que bien administrado, bien gestionado, la imaginación es el recurso más importante que podemos tener. Y la imaginación debe permitirnos generar nuevas formas de organización popular de los jóvenes, de los niños, de las muchachas, de los adultos mayores, de los productores, de los trabajadores, de los desempleados, etcétera, etcétera, de los profesionales. Entonces, la imaginación en la organización popular en este minuto no es en la estratosfera donde vamos a situar la esperanza de que los problemas sean resueltos. Es en la organización de la comunidad, en la organización popular. Y ahí hay que ser muy amplios, tolerantes e inteligentes e imaginativos, creativos. Gracias. Gracias a ti, Filiberto. Creo que has hecho una articulación de los distintos planteamientos y buscando la integralidad de lo que se viene hablando desde ayer en un posible deseado plan de desarrollo integral. Yo no sé si los compañeros Osman e Ildefonso estaban pidiendo la palabra, escribieron algo, pero no sé si era porque deseaban compartir su visión frente a lo que se ha estado planteando o simplemente nos están saludando. Bueno, si me da la palabra, ¿puedo decir algo? Ildefonso. Sí, buenas a todos y todas en este foro, precisamente donde se toca la temática de Colón. Tuvimos la oportunidad de escuchar ayer las intervenciones de los compañeros sobre el análisis que hacían de la situación de Colón. Y hoy que hemos llegado un poco tarde por algunas dificultades. Quiero, además, que muchos ya me dijeron mi nombre, Ildefonso Vargas. Soy miembro del Frente Amplio Colonense. Represento a los compañeros de AEBD, la provincia de Colón. Estoy entre los educadores de AEB, la provincia de Colón. Y hago parte del Frente Amplio Colonense, en la cual hemos discutido y tomado algunas posiciones frente a lo que es el problema, la problemática nacional, que coincide con una problemática internacional. Y creo que es la base que han señalado los compañeros en sus intervenciones, por lo menos los que han hablado por parte del Frente. Lo hizo también en su momento el compañero Powell, cuando hablaba de una propuesta de desarrollo integral. Pero nosotros, además de eso, de la discusión de propuestas, no nos queremos quedar no hemos querido quedar en la discusión sobre el reformismo. Pensar que muchas de las propuestas que nosotros estamos lanzando a la comunidad y a los gobiernos por invasión, no le vamos a encontrar interés de que resolverlo. Porque están precisamente basados, sedimentados precisamente en el modelo neoliberal. Y además también sobre el modelo nacional del transicismo. Y Colón ha sido víctima precisamente de eso. Y como lo decía el compañero Jovanes, sobre el carácter colonial de nuestra provincia. Así que además de nuestra propuesta como frente, como movimientos populares, luchadores sociales, que hemos presentado, ya los compañeros lo han hecho ver, el conocimiento de los problemas de nuestra provincia, su posible solución, yo me quiero dirigir principalmente a los compañeros del movimiento popular. A lo que el compañero Hernández hablaba de la organización popular, pero yo pienso que no solamente se trata de organizar a la comunidad para hacer la defensa de los intereses parciales que tienen ellos, como el problema del agua, incluso los problemas que estamos planteando nosotros como frente. Hay que hacer un llamado ya al movimiento popular por la articulación de un gran movimiento
que construya un sujeto social que pueda llevar a nuestro país a nuevos rumbos. Seguir esperando que estos señores que tienen sus intereses economicistas, egoístas, vean un momento interés en la juventud, en la mujer, en el agro, en el campesino, se interesen por los trabajadores y su situación laboral, se interesen en el desarrollo industrial de nuestro país, es llevarnos a engaño. Es llevarnos a engaño. Si bien es cierto, creo que podemos arrancarle algunos espacios y algunos logros dentro del movimiento sindical y social, serán migajas siempre, porque ellos no van a dar más. Hay que hablar del poder, no solamente del poder ese que yo estoy de acuerdo con lo que plantea el compañero y que el Frente lo ha tratado y está tratando de trabajar en esa dirección, porque con las comunidades es que vamos a lograr las transformaciones que queremos. Y no solo convocarlo a las marchas, sino convocarlo a la discusión seria sobre nuestros problemas. Así que más que entrar en las disertaciones, que estoy seguro que no pude escuchar por dificultades para entrar con el compañero Whittier, sí recoge un pensamiento que hemos venido desarrollando en el Frente Amplio Colonense. Quería puntualizar, si es que no lo hemos ya lo han planteado, la necesidad, compañeros, despertemos de eso. Sigamos, entremos a la juego de la Grande Liga, a disputarle el poder a estos antipatrias, a esta gente que hace de la vida un negocio, que han hecho de la pandemia un negocio, la corrupción su forma de vida, ¿verdad? No esperemos que estos sectores, y no me estoy refiriendo a los del PRD que están en el poder, sino a toda la oligarquía que se camuflajea cada 5 años con distintos colores de partido, porque en el fondo tienen los mismos intereses neoliberales, y el saqueo de los pueblos y el mantener el atraso como una forma de negocio, la corrupción como una forma de vida, ¿verdad? Y entonces es a cada uno de nosotros que estamos aquí, compañeros, nuestro deber, nuestro compromiso en la presente etapa histórica, es aspirar a la construcción de un sujeto. Y como decía también el compañero, ¿verdad? Tenemos que superar, y esto tiene que integrar a todos los sectores, a todos aquellos que están interesados en transformar este país. Lo único que podríamos decirlo así, no podrían estar solo los antipatrias, ¿verdad? Y los corruptos. Es lo que nosotros en esta oportunidad que me dan para hacer un planteamiento que recogemos nosotros valeroso, y apoyamos y aplaudimos este esfuerzo del Foro Social Panamá con la temática de Colón. Muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias. Aló, buenas. Ildefonso. Buenas. Espera, Eucadis, antes de dame 2 segundos, Eucadis, para darle las gracias a la participación de Ildefonso, que dice que acaba de incorporarse, pero creo que pareciera que hubiera estado en toda la sesión de la mañana, porque ha articulado parte de lo que se está planteando, son temas clave, ¿no? Así que Eucadis ya me escuchó. nos comparte ahora. Buenas, ¿me escucha? Excelente, Eucadis, te escuchamos y te debemos. Muy buenos días, es un placer participar en este foro. Soy la licenciada Eucadis Lewis, de Trabajo Social. No es la primera vez que participo en estos menesteres. He escuchado tanto que me ha animado a participar. Yo como trabajadora social trabajo en Meduca. No trabajo en gabinete, sino trabajo en un programa especial que se llama Servicio de Apoyo Educativo, y nosotros estamos prácticamente en todas las escuelas a nivel de Colón. A mí me tocó hace 2 años trabajar en la Transísmica de Buenavista hasta el 20. Pero una de las cosas que voy al grano con esto que estoy diciendo es sobre la situación educativa que se está dando. La forma como estos muchachos de ahora están estudiando es una manera bastante, ¿cómo le diría? Bastante pérrima, porque están estudiando en escuelas ranchos. La mayoría de estas escuelas las tumbaron, han hecho escuelas provisionales
Y hasta ahora no se ha visto el avance para que esos muchachos cambien, puedan tener un sistema educativo, una escuela con todo lo que se debe de tener. Entonces, ¿por qué voy a esto? El ánimo que tienen los muchachos que están en esos tipos de escuelas no es un ánimo que te pueda decir que, wow, estoy en tremenda escuela, me voy a superar, voy a salir de este problema de la pobreza. No, eso incrementa más la situación que se está dando ahora con la delincuencia. ¿Por qué? ¿Quién quiere estudiar en un lado donde está lloviendo y al lado está cayendo gota de agua? Porque eso lo vivo yo. Cada vez que voy a una escuela de esta de rancho, donde tú no puedes estudiar, la calor es infernal, no se escucha nada porque es prácticamente abierta. Cuando hay un solazo, la calor es como que uno estuviera asándose. ¿Quién quiere estudiar en estos tipos de escuelas y darse la oportunidad para el futuro, para tener un buen futuro? Nadie. ¿Qué sucede con esto? La mayoría de los muchachos, ellos declinan, no van más. Cuando vamos, no, que fulano no está llegando. Cuando uno va a su casa, así mismo como están en la escuela, están en su casa, con lugares con viviendas también y carencias increíbles. Entonces, salgo de mi casa y es como llegar nuevamente a mi casa en el lugar que yo estoy estudiando. Esta situación hace que estos muchachos se salgan del sistema educativo, se unan a los grupos organizados que hay ahora de delincuencia, y son muchas situaciones que se dan, pero para mí tenemos que mirar también el área educativa, no solamente el empleo. El empleo es algo muy importante, pero el área educativa está en Colón, el sistema está mal. El sistema está mal. ¿Cuánto le apuesto que la mayoría del porcentaje de esos estudiantes que no se han podido conectar en Colón es en Colón? Porque esos muchachos tienen situaciones bastante graves. Entonces, cuando esos muchachos tienen una edad de la adolescencia, que ellos ven otro tipo de situaciones, el grupo negativo que se le une, para que ellos se unan a ellos, le dan un panorama que supuestamente ellos tienen que vivir, ahí donde comienza la situación de la delincuencia. Por eso es que la delincuencia ha calado, como dice Voltaire, en todo Colón, tanto a las afueras como las costas, porque la mayoría de los muchachos de 16, 15, 16, 17 años hasta los 18 están fuera del sistema educativo. Y nosotros miramos para otro lado. La situación está bien grave. Esos son nuestros futuros. Esos son los muchachos que vienen sin conciencia a hacer más de 4 cosas, porque ellos van con la mentalidad, si conmigo no le importó, a mí no me va a importar con nadie. Entonces, tenemos que mirar también hacia ese lado. Es un placer y mucho gusto. Muchas gracias, Eucadis Lewis. Pienso que ha habido una buena cantidad de evidencias que apuntan hacia 2 o 3 puntos, y hay uno que es aquí transversal. O sea, al hablar de educación, o al hablar de seguridad, o al hablar del empleo, o al hablar de cultura, o al hablar de los distintos aspectos salud que se han planteado como prioritarios, siempre algo aparece. Si no hay la participación organizada desde las bases, no será garantizado todas las propuestas que se hagan en cualquiera de esos aspectos. Eso pareciera que está manifiesto, y creo que de alguna manera coincide con la primera presentación que nos hizo el compañero Boitier. Así que podemos entonces, para ir culminando este taller, vamos a cederle la palabra al compañero Boitier para que él pueda responder o abundar sobre los planteamientos que
han hecho los distintos participantes. Boitier tiene la palabra. Bueno, Boitier, me dice Orlando García que si le das un permiso a intervenir él antes de que tú intervengas. Compañeros, muy buenos días a esta sala que está en este foro por Panamá, especialmente con el tema de Colón. Muy agradecido por estar aquí presente. Yo represento a una asociación del Movimiento Gremarista de Educadores de Política de Panamá y pertenecemos a la Unión Nacional de Educadores de Panamá, UNED. Con el tema de la educación, yo quiero felicitar también al compañero Boitier por esa gran presentación que hizo en el día de hoy, donde ha recogido toda la inquietud y los problemas que afectan a nuestra ciudad Colón, que es la que mayor invierte en provincia de Guanes, y como digo el compañero Lucio Power, que más invierte en la economía nacional, que es Colón, en todas las áreas, en el área de canal, en el área de industria, en el área agropecuaria, en todas las áreas es la provincia que más recursos le da. Y como lo dijo Boitier el año pasado, en una propuesta que él presentó ante la ciudadanía colonense y ante el gobierno nacional, de que se dé un fideicomiso para que todas esas empresas, tanto la zona libre como el canal, la empresa que saca provecho de la riqueza de Colón, le den parte de su presupuesto o paguen los impuestos correspondientes a esta provincia, por los impuestos no se cobra, le cobra a la empresa, pero se va directamente a la capital y se invierte en otras regiones del país. Nosotros coincidimos totalmente con la propuesta del FAP, de Frente Amplio Colonense, y estamos totalmente de acuerdo con eso. Y también con la cuestión que habló hoy Boitier de la deserción por parte de los estudiantes que tienen una inasistencia de un 77%. Coincidimos bastante con eso porque es una preocupación de todos los reinos magisteriales de este país. El caso de la conectividad, el caso de los estudiantes que no tienen acceso a las datas, que no tienen acceso por muchas razones, como bien lo explicó la compañera que habló antes, al otro tema, ese es el tema de la educación. Nosotros tenemos problemas de conectividad y a través de una coalición de docentes, de padres de familia y de gremios magisteriales, nosotros presentamos una propuesta el 7 de septiembre a la señora ministra para que se dé una internet gratuita, realmente gratuita, para todos los estudiantes de este país, para todas las regiones educativas, que son 16. Y esa propuesta gratuita obedece a una caja que nosotros hemos denominado que quiere un IP que le da conexión, que le da internet gratis y que entra en todas las regiones, tanto en el área marginada como en todas las provincias de este país. Pero el gobierno ha hecho caso omiso, por lo cual nosotros estamos solicitando una reunión con el señor presidente, porque el gobierno nacional no ha dicho nada con respecto a eso, con respecto al tema que nosotros presentamos y que eso le va a dar respuesta. También estamos preocupados por la situación de que hay sectores privados, como son los colegios particulares, que están pidiendo subsidios cuando ellos nunca han lucrado, ellos lucran para ellos y no para la población. Entonces nosotros, la ministra manifestó que solamente tienen 2 millones para darle a ellos, cuando nuestros planteles a nivel oficial están en bastante deterioro. Hay muchas necesidades que hay que darle a las escuelas, hay muchas necesidades y hay muchas deudas pendientes que aún no se han pagado. Lo que estamos pagando a consecuencia de este virus, de esta pandemia a nivel nacional y a nivel internacional, somos los educadores y padres de familia, que muchas veces en ocasiones no tienen para comprar una tarjeta, porque como usted sabe, la provincia de Colón es una provincia que tiene el mayor porcentaje de desempleados, donde muchos padres de familia no tienen el dinero para comprar data, para comprar tarjeta, y tienen que decidir entre comida o data. Por eso la situación es bastante preocupante y nosotros en la UNED estamos tratando de conversar con el señor presidente de la República para que este problema de la comunicación y la conectividad se dé no solamente para ciertos sectores privilegiados, sino para todos los niños de este país y de toda la provincia de las regiones marginadas y de regiones comarcales de este país. Así que yo quiero felicitar
a todos los exponentes en este foro nacional, en este foro social, que han tocado el tema de Colón, al profesor Juanel, al compañero Ricardo Boitier, que lo hizo perfectamente bien, lo felicito. Compartimos la propuesta que tienen para que se dé el fideicomiso, para que los ingresos que no se pagan en impuestos se paguen a la provincia de Colón y se inviertan en obras, porque hay muchos problemas de desempleo, muchos problemas de vivienda, muchos problemas de salud, el hospital no se ha construido, y también en educación no escapa de las situaciones sociales que tanto nos afecta, el familiarismo y la seguridad. O sea, nosotros compartimos todo y agradecemos a los compañeros del FAP, del Frente Amplio Colonense, por esa iniciativa montada para resolver los problemas que apremian a esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Orlando García. Nos parece que aquí el tema educativo se articula al resto de los temas definitivamente, a las preocupaciones señaladas por la compañera Magnolia, por ejemplo, con el tema de la seguridad y de la pandilla. Bueno, aquí hay parte de la respuesta también. Compañeras preguntaban qué está pasando en las familias, qué está pasando que lleva a los jóvenes a ser parte de la pandilla. Y aquí también hay otro filo del asunto, ¿no? El tema de la educación. Por lo que nos señala Eucadis, estamos hablando de un sistema que expulsa más que atrae a los jóvenes. Y si no los atrae, pues quedan a merced, casualmente, terreno fértil para las pandillas. Entonces, el tema educativo se plantea como un tema, un problema clave, un reto que se tiene y se articula igualmente a otros que se han señalado. Bueno, creo que ahora sí le damos la palabra al compañero Boitier para que redondee sus ideas o admita o incorpore lo que han estado planteando los distintos participantes. Boitier. El micrófono. El micrófono. Audio, profesor. Ahora sí. Sí, señalaba que agradezco a todos los compañeros, ¿no? Por este rico intercambio de opiniones y de propuestas en torno a lo social. No obstante, quiero ser un poquito teleológico en esto. Fíjese, este foro fue concebido en principio para ir nutriendo, digamos, las consideraciones generales y los objetivos del primer foro que hizo, valga la redundancia, el Foro Social Panamá de Riveta Internacional. Ese Foro Social 14 y 15 dijo, aquí hay aquí hay una pluralidad de planteamientos que apuntan a un diagnóstico del problema. Aquí hay también una pluralidad de propuesta de solución también de carácter filosófico, es decir, de carácter general. Pero eso hay que enriquecerlo con las realidades y los problemas locales. Y es desde allí entonces que el foro no solamente hace un diagnóstico general y además propuestas de solución general, sino que ahora ha dicho, bueno, eso se enriquece con los problemas y las propuestas de las regiones. Y entonces se termina con un lineamiento, es decir, una especie de mandato. Hay que hacer foros regionales para ir conociendo en más detalle el Panamá que tenemos e ir construyendo la propuesta nacional que recoja a todos. Y se arranca por Colón. Y en función de esto es este foro que intencionalmente, premeditadamente, ayer tenía el propósito de seducirnos. Ayer no estaba concebido para hacer planteamiento de propuesta de solución acabada. No, ayer estaba concebido
para decirnos a nosotros cuáles son los problemas que tenemos, cuál es su dimensión, acostarnos asustados y preocupados, pero como la preocupación hace que nos ocupemos, hoy amaneciéramos con esas preocupaciones para este taller que busca varias cosas. Una es la que hemos estado haciendo, digamos, encontrarnos para que cada uno de nosotros vaya diciendo en lo social qué problemas tenemos. Pero este no es el único taller que está activado simultáneamente o está funcionando en este instante. No, compañeros, hay 2 talleres más en este momento operando. Uno tiene que ver con lo económico, otro tiene que ver con lo constitucional. De pronto alguien podrá decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la Constitución con todo esto? Y hay mucha relación, porque por ejemplo, cuando nosotros hablamos de desarrollo integral, para que tengamos una idea, ¿cómo se logra el desarrollo integral de una región cuando, por ejemplo, la constitución del país es una constitución de corte centralista? Y de pronto tú tienes la figura del ejecutivo. El ejecutivo en Panamá es un cuasi presidente, digo un cuasi rey, es un cuasi rey. El presidente tiene tantos poderes, el órgano mismo ejecutivo tiene tantos poderes que la pregunta es ¿dónde hay espacio para el desarrollo de la regionalidad? Entonces hay que perfeccionar la Constitución, sí, para que estén los párrafos escritos allí que garanticen gestión del gobierno para el desarrollo de las regiones y también recursos para eso. Eso hemos hecho hasta ahora. Pero esto no queda aquí, porque el propósito no es solamente encontrarnos para ir planteando los problemas, muchos de los cuales ya los conocíamos, ahora se enriquecen un poco más, porque la realidad es dinámica, los de hoy no es lo mismo de ayer. Y ese sí tiene sentido volver a discutir porque hay novedades que debemos conocer, pero hasta ahí nos queda el asunto. Filiberto decía, incluso el compañero Vargas, la compañera Anisa, e incluso Pinot, hemos venido diciendo... Todo esto es importante, sí, pero esto son planteamientos ricos que deben ser útiles. ¿Cuándo van a ser útiles? Cuando entonces los pongamos en movimiento. Y los pensamientos no son útiles en sí mismos. Los pensamientos son útiles en la medida en que la persona que lo porta, sea un ser humano particular o sea un grupo de personas que es lo que se llama sujeto colectivo, no solamente lo portamos, sino que lo ponemos en movimiento. Lo que está estático se vuelve dinámico, se vuelve dialéctico y guía nuestras conductas, todos articulados como un fin, ¿verdad? Para resolver los retos. Eso significa otra cosa, no solamente saber lo que tenemos que hacer, sino también ponernos de acuerdo en quiénes lo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Entonces, yo diría que es lo que nos hace falta en estos pocos minutos, que definamos qué vamos a hacer. Y además, ya lo dijo Filiberto, lo dijo compañero Pino, lo dijo Vargas, lo dijo Melanie en alguna medida, lo dijo Hermes, casi todos lo hemos dicho. Si creemos que esto que estamos discutiendo es del interés de los que gobiernan como clase social, estamos bien equivocados. A ellos no les interesa eso. Sus problemas son otros, por eso no les importa estos, porque no son los problemas de ellos, son problemas nuestros. Entonces, los que deben estar interesados son los sufrientes de los problemas. Somos nosotros como individuos, como colectivo, como sujeto colectivo, como organización, lo que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Para elaborar una propuesta más profunda. Y con esto estoy reconociendo que este esfuerzo es válido, es importante, enriquece, pero basta más esfuerzo. Y ese esfuerzo lo tenemos que seguir haciendo. ¿Será posible si nos organizamos, si nos articulamos como sujeto organizado de la sociedad que expresa intereses de nuestro pueblo? Si aquí quedamos viendo esto y no nos citamos para ahondar
y después para activarnos, esto queda en nada. Por esto este foro regional está concebido para diagnosticar, para proponer, pero también para definir quiénes lo vamos a hacer y qué hacer. Entonces, esas dos cosas o esos dos objetivos o subobjetivos, nos falta conversar un poquito. ¿Qué vamos a hacer y quiénes lo vamos a hacer? Entonces, yo exhorto, estimulo que conversemos un poquito sobre eso, que se ha venido tocando, porque Nixa algo de eso también señaló. Bueno, agradecemos entonces al compañero Boitier, agradecemos a todos los que han participado. Hemos tenido una asistencia que ha oscilado entre 18 y 22 y que ha sido, a nuestro entender, y creo que ustedes compartirán eso, muy rica desde el punto de vista de lo que se estaba buscando en este taller. De alguna u otra manera se han logrado responder a las preguntas. Las participaciones tenían ese sentido sobre cuáles son los retos. Creo que ha habido participación sobre eso. ¿Cuáles son los retos? Algunos poniendo un énfasis más que otro. Las causas que dificultan esa posibilidad de desarrollar integralmente a Colón, y además cuáles son los actores y las alianzas que se pueden identificar para abordar, asumir los retos de Colón. Entonces, creo que nos podemos volver a ver a las 5 de la tarde, que sería la clausura, y en la cual se presentarán las relatorías y las conclusiones finales, ya no solo de este taller, sino de todas, de los 3 talleres, y en el conjunto pues podemos ver incluso que tocaba temas el taller 1 o el taller 2 que también nos tocaba a nosotros y viceversa. Creo que aquí se va a ver un poco la conexión, porque en este taller algo que estarían discutiendo en mayor medida los del taller 3, por ejemplo, que tiene que ver con la participación organizada desde las bases, la construcción del sujeto social, decía acá el compañero Ildefonso. También allá pues se estaría viendo, de manera que eso nos habla de que está articulado y que estamos caminando hacia la generación de los consensos que precisamente el Foro Social, en este caso acá en la provincia de Colón, pero igual como lo mencionó el compañero Boitier, que se pretende hacer en todas las provincias, puedan alcanzar ese consenso sobre lo que son los retos y cómo abordarlos y con quiénes abordarlos en todo el país. Bueno, nos despedimos por este momento y nos veremos entonces con todos a las 5 de la tarde. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias a ustedes por su invitación. Bien.